Compañeras, compañeros senadores, no cabe ninguna duda que el proceso de construcción de esta legislación secundaria en materia de combate a la corrupción ha sido inauditamente sinuoso. Y se nota, vaya que se nota, que muchos intereses se sintieron amenazados y sacaron sus garras para defender sus cotos de poder, sus cotos de corrupción, sus cotos de impunidad. Debemos reconocer que lamentablemente lograron su objetivo de obstaculizar esta legislación y salvaguardar algunas puertas de salida para mantenerse en la opacidad y en la impunidad. Así lo señalamos, compañeras y compañeros, así lo señalamos durante el pasado periodo extraordinario en la discusión de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la que atinadamente nuestro compañero Alejandro Encinas se refirió como la Ley 2 que 3. Pero que vale decir que en esta oportunidad a esa quisiera referirme nuevamente, haciendo alusión a la participación de la sociedad civil a lo largo de este proceso. Creo, así lo hemos venido escuchando, que todos reconocemos la aportación de las organizaciones que formaron parte de este fundamental proceso en su lucha por combatir el que sin duda es uno de los más grandes flagelos que adolece nuestro país. Y esas mismas voces, esa misma exigencia ciudadana es la que hoy nos tiene aquí nuevamente en un segundo periodo extraordinario para corregir lo que se hizo mal. Sin embargo, no puedo dejar de señalar, y claro que asumo el costo de lo que habré de decir, que sí lamento mucho, de verdad que lamento mucho que varias de estas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraban destacadamente la de los empresarios, solo hayan reclamado, y lo quiero subrayar, solo hayan reclamado airadamente el tema de la obligación de presentar declaraciones por parte de particulares, pero no hayan alzado la voz cuando estuvieron con el presidente de la República en contra de la opacidad, de esa legalización de la opacidad y la impunidad que esta ley contiene y a la que nos referimos en tribuna durante el pasado periodo extraordinario de sesiones. Ojalá, compañeras y compañeros, que con ese mismo ahínco que se hubiera protestado para que se consideraran servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado, o porque la publicación de las declaraciones fuera obligatoria y no quedara sujeta a la voluntad del servidor público, o por el pleno e irrestricto acceso de los ciudadanos a la información relativa a las sanciones de que hayan sido objeto los servidores públicos. Ojalá te hubiera contemplado, porque tampoco he visto, lo tengo que decir, un espíritu autocrítico de reconocer que no pocos empresarios en este país, y lo subrayo, no pocos empresarios en este país han sido fuente de corrupción en colusión con autoridades. Y no voy a mencionar ejemplos en esta ocasión para no herir susceptibilidades de los grupos parlamentarios, pero todos conocemos esos ejemplos. Yo incluso en Oaxaca he denunciado en reiteradas ocasiones esas redes de corrupción que involucran a gobernantes y a particulares. Por eso sí aplaudo que hoy las organizaciones con su reclamo estén logrando que se enmiende un claro error del Congreso sobre el contenido y redacción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero lamento que dejen pasar la oportunidad de alzar la voz para que se enmienden el resto de las debilidades y carencias de este instrumento jurídico. Y que dejen pasar también la oportunidad de explorar la manera de cerrar el paso a esos empresarios corruptos que, en colusión con autoridades,
se han servido del dinero público para su propio beneficio. Les dejo a todas, a ellos, pero también a este pleno, la invitación. Les dejo la invitación a nuestras amigas y amigos de las organizaciones de la sociedad civil, y particularmente me refiero a la de los empresarios, a que juntos busquemos la manera de hacer realidad todo esto que hemos venido discutiendo el día de hoy, porque esta ley efectivamente es perfectible. Y sí tendremos que estar proponiendo en septiembre próximo varias enmiendas que es importante impulsar. Y no puedo dejar la tribuna, señor presidente, sin hacer alusión a un comentario que, si bien no es de esta ley, también se ha expuesto como un ejemplo. Es lamentable que el presidente de la República no entienda y atienda la voz de muchas mujeres y hombres, una gran cantidad de ellos maestros, que han venido reclamando reformar las leyes secundarias en materia educativa. Nosotros mismos en este Senado hemos presentado iniciativas para que deje de existir esta evaluación punitiva. Hemos presentado iniciativas para que no exista una evaluación estandarizada. Por supuesto que hay que revisar esta, y yo diría de una buena vez, pues las reformas estructurales que no han dado pie con bola, porque el país sigue cada vez en picada. Señor presidente, el voto de un servidor será en contra del dictamen que se nos está presentando. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, por supuesto que mi voto será en contra. No puede ser a favor, porque está claro que en este país el ciudadano presidente de la República no obedece al que le dio el voto. Si obedeciera al que le dio el voto para ser presidente, sin duda que hubiésemos superado ya los niveles infames de pobreza que tenemos. Si acatara el mandato y mandara obedeciendo a los que lo hicieron presidente, sin duda que los muertos por enfermedades curables no existirían. Si obedeciera al que le dio el voto, es decir, a los millones de pobres que lo hicieron presidente, seguramente no tendríamos las escuelas en las condiciones infames en que se encuentran. Pero a pesar de que no obedece a quien le dieron el voto, muchos mexicanos y mexicanas siguen esperando que el presidente reflexione y que ataje con todo rigor y energía el cáncer más lesivo que tiene la patria, y este cáncer es la corrupción. Todo mundo lo sabe. Todos señalamos con índice de fuego la corrupción. Y cuando el Senado de la República hace una ley en donde, por palabras del propio presidente, reconoce el día 18 de marzo del 2016 en un evento de Coparmex que la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, sino también está en el sector privado, y la mayoría de las veces van de la mano. Ese día le presumió al país que se crearía una legislación de vanguardia para combatir la corrupción.
Y decía que desde la iniciativa privada se deben impulsar factores como la regulación, la responsabilidad social y las cadenas de valor. Eso lo dijo en la Coparmex, seguramente como un discurso más de los que acostumbra decir en su calidad de demagogo. Y cuando el Senado de la República le pone el cascabel al gato, porque quizá atendiendo lo que él señala este 18 de marzo, entonces los empresarios se le encabritan, los empresarios se le enojan, los empresarios sacan las uñas, sacan las garras y lo amenazan seguramente que le van a quitar su respaldo. Y como no se debe a los que votaron por él, la inmensa mayoría de los pobres, bueno, pues entonces atiende con carácter de urgente el planteamiento de los empresarios de este país, que él mismo señala que la corrupción se da no solo en el sector público, sino también en el sector privado, y que la mayoría de las veces van de la mano. Es un despropósito verdadero el hecho de que se elimine el artículo 32. Lo pudiera haber mejorado, sobre todo atendiendo la parte donde dice que todos aquellos entes públicos que ejerzan recursos públicos en general, bueno, al Senado se le pudo haber pasado la mano y englobó a mucha gente, pero aquí pudo haber dejado con mucha claridad a todos aquellos que hacen contratos o tienen concesiones con el sector público. Esos necesariamente tienen que hacer sus declaraciones, tanto patrimonial como fiscal y de intereses. Es de dominio público las vinculaciones vergonzantes del gobierno de la República, de los estados y de algunos municipios con empresarios que solo buscan su beneficio personal y se valen bien de las relaciones que tienen con el gobierno para ser beneficiados con contratos de dudosa licitación. Por eso, compañeros senadores, compañeras senadoras, por eso mi voto será en contra, porque no podemos avalar que quienes enriquecen al amparo del poder público sigan siendo beneficiados y que en este país no pase absolutamente nada. Eso es lo que se va a dar una vez que se apruebe el veto que el ciudadano presidente Enrique Peña Nieto le hace a la ley anticorrupción, y las componendas con los amigos, con los compadres, con los parientes seguirán sin ningún control. Seguramente dirán, no tiene la culpa el indio, sino el que la hace compadre. Pero también hay otro dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Por su atención, muchas gracias.